Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos el día de hoy reflexionando sobre el texto del Cantar de los Cantares, un libro extraordinario, pesado, denso, que es de difícil interpretación a la luz del resto de la palabra. Pero gracias a estas reflexiones estamos tratando de aterrizar un poco este texto y entender y comprender el gran trasfondo que para la vida del cristiano tiene este texto. Bienvenidos. Padre Celestial, en este día, tiempo, hora y lugar, ante ti, Señor, nos presentamos con voces de agradecimiento, con voces de alabanza, de adoración, de arrepentimiento, Señor, de clamor, por todo y por tanto, Padre. Gracias, Señor, por tu ley, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por todo y por tanto. Ten misericordia de nosotros, Señor, por nuestra torpeza, por nuestro egoísmo, por nuestra vanidad y soberbia, Señor. Mas guíanos y oriéntanos, Señor. Fórjanos en un hombre nuevo. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración, Padre, por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. En este capítulo 4 de Cantar de los Cantares, vemos cómo el amado, el pastor, se desborda en admiraciones hacia su amada. Y de allí se derivan una serie de elementos, 3 o 4 elementos que son de mucha trascendencia aplicados a la vida del creyente. Además, en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio desde el punto de vista teológico y bíblico. Y es que vamos a encontrar unas referencias cruzadas para una mayor comprensión, para poder entender que lo que dice Cantar de los Cantares está dicho también a lo largo de toda la Biblia y de toda la palabra de Dios. Bienvenidos. Iniciamos pues con el capítulo 4 del libro de Cantar de los Cantares. Recordemos que para este ejercicio no íbamos a trabajar con la versión Reina Valera, sino con la versión nueva, versión internacional, la NBI. Bienvenidos. Adelante. El amado. Cuán bella eres, amada mía. Cuán bella eres. Tus ojos, tras el velo, son 2 palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja. Ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta escarlata. Tus palabras me tienen hechizado. Tus mejillas, tras el velo, parecen 2 mitades de granadas. Tu cuello se asemeja a la torre de David, construida con piedras labradas. De ella prenden 1000 escudos, escudos de guerreros, todos ellos. Tus pechos parecen 2 cervatillos, 2 crías mellizas de gacela, que pastan entre azucenas, antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras. Subiré a la montaña de la mirra, a la colina del incienso. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Desciende del Líbano conmigo, novia mía. Desciende del Líbano conmigo. Baja de la cumbre de Amaná.
de la suma de Senir y del Hermón. Baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, más que toda especia la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel, leche y miel escondidas bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado manantial. Tus pechos son un huerto de granadas, con frutos exquisitos, con flores de nardo y azahar, con toda clase de árbol resinoso, con nardo y azafrán, con cálamo y canela, con mirra y aloe, y con las más finas especias. Eres puente de los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo que del Líbano desciende. La amada. Viento del norte, despierte. Viento del sur, ven acá. Soplen en mi jardín. Esparzan su fragancia. Que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. Wow. No queda, como les decía, una interpretación fácil o simple de este texto, más que, como lo hemos mencionado, un derroche de amor y de cariño de parte del pastor a su amada. Más, sin embargo, antes de ver esa referencia cruzada, vale la pena exaltar algunos elementos que son de una absoluta trascendencia para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios. Uno de esos elementos es que el amado se desborda y no mide ni limita la descripción muy minuciosa que hace de su amada, al punto de llegar a plantear allí que es perfecto, que no tiene defecto. ¡Wow! ¿A quién podríamos adjudicar? ¿Quién podríamos entregar esos atributos, esas cualidades que describe el amado de su amada? Aquí en el versículo 7 de este capítulo 4, claramente se establece ese hálito, esa cita de perfección de la que habla el escritor de este capítulo 4. Dice, toda tú eres bella, no hay defecto en ti. Y aquí hay dos elementos, y dos elementos que confrontan de una manera transversal al creyente. El primero es que nos hemos acostumbrado en nuestra torpeza y estupidez humana a justificar, a repartir la responsabilidad de nuestros actos. ¿Recuerdan Génesis 3? Adán, ¿dónde están tú? Ah, es que la mujer. Eva, ¿qué pasa? Ah, es que la serpiente. Jairo, es que la sociedad. Un montón de excusas. Pero la Biblia, en su infinita sabiduría, dice, mas vosotros sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre. Es un requisito de Dios. La perfección del ser para estar con Él. Ahora bien, como bien dicen algunos,
Errare humane est. Errar es humano. La carne es débil. La vida no es fácil. Para nada. Pero ante todo este panorama, llega la obra salvadora, purificadora, perfeccionadora de Jesucristo. Y entonces, con la obra de Cristo, aquellos que en Él hemos creído, aquellos que en Él creemos, aquellos que le pertenecemos, nos hacemos puros y perfectos. Dice la palabra de Dios que es necesario que su iglesia sea perfecta. Una iglesia sin mancha, una iglesia perfecta, impoluta. Entonces, ya empezamos a aterrizar un poco este concepto de que no tiene error, de que no hay defecto en ella. Y vemos cómo se adapta claramente a que ella hace referencia a la iglesia de Cristo. Y Cristo es el referente del pastor enamorado de su amada. Tremendo. Dice allí, sobre el versículo 12, dice, jardín cerrado eres tú. ¿Quién? La amada. La amada es jardín cerrado. ¿Por qué diría algo así el libro del Cantar de los Cantares? ¿Y qué relación tendría esto con la iglesia de Cristo y con Cristo mismo? Me perdí. Pues no, no se pierda. La iglesia de Cristo ha de ser guardada, cerrada, sellada para Dios. No es cerrada de que nadie pueda entrar, es cerrada de que usted está cerrado al pecado, está cerrado al mundo, usted está aislado, precisamente eso es lo que quiere decir santo. Santo quiere decir apartado para, aislado para, reservado para. ¿Me hago entender? Entonces, cuando aquí el autor dice, jardín cerrado eres tú, lo que está diciendo es la iglesia de Cristo es guardada, impoluta para su amado, para Jesucristo. Es tremendo, es tremendo. Más adelante dice allí en el versículo 13, eh, que soplen estos vientos del sur y estos vientos del norte sobre la amada. ¿A qué se referirá? No, pues claro, con estos calores. No, no está hablando de estos calores, ni está hablando de ese soplo. Está hablando, a mí le da saber y entender dentro del contexto bíblico, a la acción, al alimento que representa el Espíritu Santo en su vida. La iglesia de Cristo está guardada, pero no por eso estática. La iglesia de Cristo es una iglesia dinámica, que en el tiempo se va moviendo. ¿Cómo? Aumentando su fe, creciendo en gracia, creciendo en amor, creciendo en fe. Todo aquello que viene del Espíritu Santo me hace crecer. Todo aquello que es dado de Dios me ayuda a crecer. Pero el prerequisito es el mismo. ¿Usted ha creído en Jesucristo? ¿Usted ha creído en Jesucristo de la forma y de la manera que Dios le demanda y le exige que crea en Él? ¿O usted ha creído en Dios a su manera? Mm, interesante.
¿O usted ha creído en Dios como le han enseñado? ¿Y qué tal si hace un break en su vida y empieza a creerle a Dios como dice la Escritura? Esto es, empiece a escudriñar la palabra de Dios, empiece a penetrar en la palabra de Dios, empiece a analizar, a aprenderse la palabra de Dios. Y entonces va a conocer cuál es la forma de Dios. Y lo más importante, va a conocer a Dios. No podemos conocer a Dios por referentes ajenos. No es posible. Vemos aquí todo un proceso desarrollado, todo un proceso que pareciera formar parte de un plan maestro en este capítulo 4. Es decir, iniciando por ese amor tan grande de Jesucristo hacia su iglesia, siguiendo por la obra de Cristo en pos de ese amor para rescatar a su iglesia. Seguidamente que somos rescatados, debemos guardarnos para Cristo, como su iglesia. Y finalmente, alimentarnos espiritualmente a través del Espíritu Santo. Pareciera todo un plan finamente orquestado, donde no falta nada, donde no sobra nada. Ahora bien, alguien me preguntó, tal vez el fin de semana, me preguntó, venga, pero es que lo que estás explicando del Cantar de los Cantares es muy forzado. O sea, casi que es ajustar a la fuerza algo de la Biblia para que suene como el resto de la Biblia. Entonces me puse a la labor de investigar un poco y de ver si los planteamientos y lo que decía el libro de Cantar de los Cantares, si estaba referido en otra parte de la Biblia o no. Puede que no. Puede que realmente este libro de Cantar de los Cantares fue como un accidente literario, muy bonito y todo. Pero yo no creo. A la palabra de Dios no le sobra nada. A la palabra de Dios no le falta nada. Entonces, casi que por un reto, me he puesto a referenciar lo que decía el Cantar de los Cantares en el resto de la Biblia. Y a ver qué encuentro. Puede que lo que encuentre es que se ratifica completamente. Desde el punto de vista del contexto bíblico en toda su extensión, 66 libros, que lo que dice el Cantar de los Cantares es coherente, consistente con el resto de la Biblia. En cuyo caso, no estaríamos tan perdidos. Empecemos. En el versículo 1, si nosotros hacemos este paralelo entre la iglesia como la amada y Jesucristo como el pastor, el amante, y miramos esto como una relación matrimonial, como un vínculo entre un hombre y una mujer, entre el pastor y su amada. ¿En qué otra parte de la Biblia encontraríamos una referencia así? Que nos pudiera de alguna manera reforzar este planteamiento. Y empezamos a encontrar citas. Si usted desea apuntar, este es el momento. Ojo, plato de sopa, mano al hierbo, papel y lápiz, hágale pues. Va, búsquelo, papel y lápiz. Ay, todavía está ahí sentado. Vaya, búsquelo, cójalo. Échele mano, plato de sopa y mano al hierbo, hágale pues. Ahora sí. Entonces, este versículo 1, donde podemos vislumbrar a la esposa como la iglesia y al pastor, el amante, como Jesucristo. Encontramos referencias cruzadas en Isaías 62:5. Allí encontramos esta referencia cruzada, Isaías 62:5.
La encontramos en segunda epístola de Pablo al pueblo de Corinto, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 Corintios 11, 2. La encontramos, y allí con mucha frecuencia, en el libro de Apocalipsis, libro que ya estudiamos en uno de nuestros seminarios y que nos movimos ampliamente en él. Navegamos a través de ese libro de Apocalipsis por aquí, por allá. Esta referencia cruzada la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. La encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Imagínense, cinco citas, cinco citas, donde no cinco citas, sino 5 citas en las que encontramos esta referencia cruzada de la amada, la tsunamita representando a la iglesia de Cristo y el pastor, el amante, representando a Jesucristo. Te repito, Isaías 62, 5, 2 Corintios 11, 2, Apocalipsis 19, 7, Apocalipsis 21, 2 y Apocalipsis 22, 17. Sobre el versículo 2, encontramos una cita, una referencia cruzada muy clara en el mismo libro de Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 6. Recuerden, apenas vamos en el capítulo 4, pero en el Cantar de los Cantares 6, capítulo 6, versículo 6, encontramos esta referencia cruzada. En el versículo 3, claramente lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 18. Busque. Josué, capítulo 2, versículo 18. Allí encuentra la referencia cruzada para el versículo 3. Para el versículo 4 encuentra una referencia cruzada allí mismo, en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 4. Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 4. Y en 2 Samuel, segundo libro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Para el versículo 5, encontramos una referencia cruzada en el libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 5, versículos 10 y 9. Para el versículo 6, encontramos referencia cruzada con algo que ya vimos. El libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 17. Para el versículo 6, la referencia cruzada es Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 17. Para el versículo 7, encontramos una referencia cruzada en la epístola de Pablo al pueblo de Éfeso. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Para el versículo 8, que estamos reflexionando, encontramos una referencia cruzada en el libro de Isaías. El libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 16. El versículo 9 hace referencia a la amante como esposa. Citas cruzadas que ya vimos en el versículo 1. Son exactamente iguales, sin embargo, se las repito. Isaías, capítulo 62, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Apocalipsis 19, 7. Apocalipsis 21, 2 y Apocalipsis 22, 7. El versículo 10, no logro encontrar ninguna cita ni referencia cruzada. Qué preocupación, no la encontré. Es muy probable que la haya, con seguridad que la hay, pero no la encontré. En el versículo 11 encontramos una referencia cruzada en el Salmo 19, versículo 6. Versículo 11, referencia cruzada, Salmo 19, versículo 6. En el versículo 8, tampoco encontré referencia cruzada. Tremendo esto, ¿no? No lo encontré. Repito, puede que esté, y con seguridad lo está, pero yo no la logré encontrar. Una referencia cruzada bíblica que tenga el mismo sentido, la misma afirmación, la misma consideración. No la encontré, versículo 12. Versículo 13.
ahí sí que encontramos un montón. ¿Por qué? Porque el versículo 13 nos plantea, como lo vimos ahora, todo ese alimento del Espíritu que nos lleva a través de la fe a buenas obras. Recuérdese del libro de Santiago, ¿sí? Capítulo 2 del libro de Santiago. Entonces aquí encontramos que en el versículo 13 se habla del fruto espiritual, del buen fruto espiritual. Y para esto, encontramos un montón de referencias cruzadas. La primera la encontramos en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 3 versículo 8. Mateo, capítulo 3 versículo 8. Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15 versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Lo encontramos en la epístola de Pablo a Roma. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 4. Lo encontramos en la epístola de Pablo al pueblo de Filipo. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Lo encontramos en la epístola de Pablo al pueblo de Coloso. Epístola de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 10. El versículo 14 de Cantar de los Cantares, capítulo 4, encontramos una referencia cruzada allí en el libro de Juan, Evangelio, según San Juan, capítulo 19, versículo 39. Versículo 15, encontramos una referencia cruzada muy clara en el libro de Isaías, Isaías, capítulo 49, versículo 10. Y por último, para el versículo 16, encontramos una referencia cruzada aquí mismo en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, versículo 1. Es así como los 16 versículos de este capítulo 4 del Cantar de los Cantares tiene un sustento, una propuesta dentro de la misma Biblia absolutamente coherente. Y fíjense que no nos hemos referenciado a un solo libro, no nos hemos referenciado a un solo texto. Esta concordancia, esta coherencia, esta hilaridad bíblica la encontramos tanto a lo largo del Antiguo Testamento como a lo largo del Nuevo Testamento. Recuerde que pasamos por Isaías, pasamos por 2 Samuel, pasamos por el Evangelio de Mateo, de Juan, por Apocalipsis, por la epístola a los Colosenses, a los Efesios. Es decir, el libro, Cantar de los Cantares, es absolutamente coherente, hilado con el resto de la Biblia. A mí le da el saber y entender. El libro del Cantar de los Cantares no solo es un libro inspirado por Dios, no solo es un libro que refleja el carácter de Dios, sino que es absolutamente coherente, consistente e hilado con el resto de la palabra de Dios. Si le dan ganas de curiosear y verificar esos comentarios, esas citas bíblicas, esas referencias cruzadas, por favor, quien quiera hablar más allá del tema, quien quiera escudriñar más, bienvenido. Ahí en los comentarios puede escribir y me puede decir. Que tengan un feliz día, que el Señor les guarde, que tengan un tiempo maravilloso en el Señor.